A ver, hay algunas manos subidas y que pueden tener algunas dudas, comentarios, tal, que vamos a resolver antes de empezar la clase en sí misma. A ver, yo estoy viendo la de Herminia, estoy viendo también la de Fran, ¿no? Adelante, comentad lo que queráis. Hola Sara, no sé si se me oye, buenas tardes. Se te oye muy bien. Hola, ¿qué tal? Estamos en plena clase porque a nosotros, por desgracia, nos coincide la tutoría con vuestra hora de emisión. Pero bueno, simplemente hemos conectado hoy porque la gente viera un poco el modus operandi. Que sepas que si ahí tienes unos líderes intermedios, aquí en clase tienes unos líderes principales. Principales. Porque los deberes que le pongo es que vean vuestra emisión cada semana y me vienen ya con todos los apuntes detallados, el minutaje y lo que has dicho. Así que ten cuidado que te copian hasta la respiración. Pues eso para mí es un honor. O sea que para mí el concepto que estamos trabajando mucho en investigación, que es el del influencer del aprendizaje, o sea, que tengamos alguna influencia sobre las personas que están aprendiendo con nosotros y con nosotras, es un honor, un orgullo y además que se suele decir algo que es verdad, es que los aprendices superan a los maestros y a las maestras, con lo cual ese es nuestro objetivo, efectivamente. No me cabe duda, nosotros aquí incluso yo hago una especie de juego con ellos, que hay veces que yo me siento como parte del alumnado Sí. y son ellas o ellos los que se sientan aquí. Al principio están un poco timoratos, pero ya con el tiempo y viéndoos a vosotros con los líderes intermedios que tienes y todo, pues ya se van familiarizando un poco más. Nada más era eso, solo saludaros, nosotros vamos a seguir con la tutoría y es un placer trabajar para vosotros. Muchas gracias. Pues lo mismo digo, el placer es mutuo y todavía hay dos manos levantadas, creo. No, una mano levantada, la de Fran y la de Rosa, sí, la de Rosa también, una segunda mano. ¿Queréis comentar, verdad, algo? ¿O por error le disteis a la mano? No, Rosa dice que no, que es por error y Fran... Contrario. Nada, yo si me oyes Sí, con el... totalmente, te escuchamos muy bien. Nada, pues era decirte que es el primer año que estudio en la UNED y la verdad es que esta asignatura me ha sorprendido gratamente. Gracias. Al principio no entendía muy bien cómo iba a ir la clase, pero después vi que está súper conectada con otras asignaturas, con un montón de autores que interactúan entre las dos. Y era preguntarte si más o menos tenéis una idea de la pregunta de desarrollo, cómo la tendríamos que estudiar, o es que eso a mí, por ejemplo, me crea un poquillo de duda. Desasosiego, sí, vale. Pues, a ver, esta asignatura, obviamente, os lo hemos dicho desde el primer día Javier y yo, no se estudia memorísticamente, porque es que no os vamos a pedir que reproduzcáis cosas que hayamos dicho o cosas que habéis leído de autores, tal. Lo que nos gusta a la hora de leer y calificar la pregunta de desarrollo es saber si realmente lo que estáis respondiendo obedece a entender perfectamente la asignatura y tomar un posicionamiento sobre ella, ¿vale? Entonces, nada de estudios memorísticos. Hombre, si os pregunto por Mario Kaplun y os pregunto por el tema de la educación basada en procesos, pues es que eso no hay que estudiarlo ni de memoria. Es que simplemente leerlo y se queda. O sea, es el tema. Es decir, respuestas críticas donde no se vean contradicciones con respecto a todo lo que hemos dicho en las clases, a todo lo que hemos leído, y son no salirse mucho del... O sea, no medimos... son 2 puntos máximo cada pregunta de desarrollo, no medimos la cantidad. Es decir, puede ser que una pregunta que tenga 20 líneas tenga un 2 y una pregunta que se haya desarrollado en 30 líneas, pues tenga un 1.
¿Por qué? Porque lo importante es expresar bien las ideas y demostrar que realmente se ha estudiado la asignatura y que se comprende la asignatura. Para comprender algo tienes que relacionar unas cosas con otras y eso lo tienes que reflejar en la pregunta de desarrollo. Son Pues nada. generales para que no vamos a pillar a nadie, vamos a saber si realmente ha aprendido o no ha aprendido. Que la construcción del conocimiento que hagan de la asignatura sea correcta y que no tenga errores garrafales. Fijaros que hay una circunstancia que se da mucho en esta asignatura, precisamente porque no es memorística, pues porque los temas son muy actuales, los estás escuchando en la televisión todos los días, en la radio, en la lectura, tal. Bueno, pues la gente piensa, pues yo contesto tal cosa y ya está. Y como lo que he contestado bien, es decir, no he dicho nada que sea falso ni nada que no obedezca a la verdad, pues ya está. Pero resulta que esa persona se ve perfectamente en esa respuesta que no ha estudiado la asignatura. Y aunque lo que ha dicho es correcto, o sea, una noticia falsa, no sé qué, está invadiendo nuestra sociedad o se llaman fake news, tal cual, algo que tú puedes saber incluso sin haber empezado a leer nada de esta asignatura, eso no nos vale. Lo que Sí, nos claro, vale está claro que es hay comprender. que saber o haber seguido las clases, haber seguido el libro Claro, y saber que está todo relacionado, claro. exactamente. Pues eso es lo único que pedimos, nada más. Es decir, incluso hay gente que ha encontrado conexiones entre temas muy diversos que ni siquiera ni Javier ni yo podríamos haberlo eh, hecho expresamente y con intención. Y bueno, ha tenido la máxima nota en la pregunta. ¿Por qué? Porque ha estudiado con tanta profundidad esos temas que realmente, pues eso, han superado a los maestros, ¿no? Entonces, la idea es esa. Lo que leamos de esa pregunta de desarrollo, que no es larga, tenemos que saber que habéis entendido perfectamente los contenidos principales de la asignatura. Y si lo sabemos, pues obviamente lo habéis aprobado sin ningún problema. Entonces, es algo sencillo, pero al mismo tiempo, alguien que estudie la asignatura y empieza a estudiar la asignatura un mes antes del examen, no va a conseguir, porque son muchos contenidos, porque hay que pensar sobre muchas cosas. No memorizar, sino pensar sobre muchas cosas y relacionar. Una cosa, Sara, Sí, Rocío, disculpa, de cara al examen, la mayoría de las preguntas son tipo test y tan solo hay una de desarrollo, si no me equivoco, ¿no? ¿ves? Hay 12 tipo test y una de desarrollo. ¿Está previsto hacer como un simulacro o algo de cara al examen o no? Si no lo necesitas, ni mucho Vale, menos. vale. Es decir, cuando hagáis las de tipo test, como no son memorísticas, va a haber respuestas que se parezcan mucho. Tenéis que pensarlas bien, son muy pocas. Y quiero decir que os da tiempo de sobra a hacer el examen, pero no tenéis que salir del examen cuanto antes. Dedicar vuestra hora y media, estar ahí sentados, sentadas, reflexionar. Estas se parecen mucho, pero alguna diferencia tiene que haber. ¿Y qué tiene que ver con lo que hemos estudiado? Esa diferencia, ¿entended? O sea, relajadamente podéis hacer el examen, reflexionando mucho y sobre todo demostrar, por favor, que habéis estudiado, es decir, que habéis aprendido correctamente los conceptos más importantes. Vale, muchas gracias. Nada. Sara, Sí. soy Rosa. Quería agradecerte Ahora, públicamente la ayuda que me prestaste para poder llegar un poco a interactuar un poco más fácil. Faltaría más, Rosa. Yo la pregunta de desarrollo tengo que hacerla oral y lógicamente hay una diferencia muy clara porque no te expresas igual que escribes. Entonces, eso vosotros sabéis si se ha hecho oral o se ha hecho escrito. Si tú lo tienes que hacer oral, nosotros te escucharemos porque esa grabación nos va a llegar y te calificaremos. Si tú tuvieras que hacerlo escrito, imagínate que no hablaras y tiene que ser necesariamente escrito,
ese escrito nos va a llegar y te calificaremos. En ningún momento vas a estar en desventaja, sea en una circunstancia o en otra, ni en ventaja, es decir, eres una alumna más, como es pues, cualquier otra persona que está aquí, ¿no? Pues esa es la idea, que lo hagas como lo hagas, nos llega el equipo docente y el equipo docente te calificamos en igualdad de oportunidades. Vale, muchas gracias. Pues entonces, si no hay ninguna pregunta más, si queréis podemos empezar ya la clase de hoy. Buenas tardes, Sara, soy María, ¿me escuchas? Venga, María, adelante. Sí. A ver, te pregunto, la Media Lab 2 va sobre la inteligencia artificial. Así es. ¿Corresponde con qué capítulo del libro? No corresponde con ningún capítulo del libro, María. Vale. Es un contenido propio, o sea, corresponde con la guía didáctica, porque es un contenido, pero no corresponde con el libro, porque el libro no tiene todos los capítulos, no tiene todos los contenidos. Por eso, pero por ejemplo, el tema de que aunque no aparezca en esa Media Lab, hay que tratarlo también, aunque no... Claro, porque los Media Lab, los encuentros, los webinars que vais a tener son materia de estudio. Vale, entonces sumamos lo que el libro con los Media Lab y la WebLab. Y también los documentos que tienes como lectura descargados en la plataforma. Vale. O sea que en realidad lo importante de esta asignatura es que vuestra mente se adapte a la forma de pensar que tenéis cuando participáis en redes sociales, por ejemplo, cuando participáis en espacios transmedia, por ejemplo, y organicéis en vuestra mente todos los contenidos que pueden venir de aquí, pueden venir de allí o pueden venir de donde vengan. El documento básico que hicimos para apoyar al libro, que os va diciendo cada día qué webinar hay o qué encuentros o qué es lo que hay y por qué de cada cosa, que os pone incluso la autoevaluación, todo eso, ese documento os ayuda y lo pusimos para ayudaros. ¿Lo estáis leyendo? Es fundamental, porque Vale. ese os ayuda a estudiar la asignatura, a que os sea muy fácil de hacer ese itinerario en vuestra mente. Vale, muchas gracias. Y cualquier duda, María, en un momento determinado, simplemente me llamas al teléfono de la UNED, me escribes, lo que sea, sin problema. Vale, Ya gracias. sabéis que estamos, tanto Javier como yo, a vuestra entera disposición. Pero es más, todo el profesorado de los centros asociados ya veis que está a vuestra entera disposición. Hoy vais a ver en los contenidos de la asignatura cómo es muy importante ese trabajo que hacen desde los centros asociados los tutores y tutoras. Y ahora, en el momento que empecemos, lo veréis. Entonces, ¿queréis que empecemos ya? Yo voy a tener siempre, en el momento que comparta pantalla, todos los mensajes que vayan surgiendo. Y yo os voy a contestar a esos mensajes. Pero, por favor, pues me ayudáis, sobre todo los líderes intermedios, a admitir a la gente, a un poco hacer resúmenes de lo que se está diciendo o tal. Hagamos una labor de aprendizaje colaborativo y la verdad es que, mira, ahora mismo están escribiendo de la UNED de Calatayud, ¿verdad? Vamos para allá, venga. Comparto pantalla lo primero. Voy a compartir toda la pantalla porque vais a ver dos partes. Una parte es la de... Perdón, Sara, sí, perdona, sí. disculpa que quedaba yo de duda. Sí. Perdona que moleste. No, ver, yo estoy intentando ir relacionando los Media Lab y los capítulos del libro, así como siguiendo el documento que comentabas. Y cuando escuché al profesor Gil Quintana el otro día, un poquito pues además me quedé con el seminario, con todo ese seminario tan interesante que hubo. Sí que ese Media Lab
como comentaba, o me dio a mí la sensación de que hacía un pequeño repaso de temas que se dan en el 3 y en el 4. No sé si me equivoco. Porque más que un repaso, bueno, sí, complemento. creo que lleva razón. Era repaso y complemento un poco. Efectivamente. Sí, porque hablaba de todo el tema de los prosumidores y demás, pero también comentaba redes sociales y me pareció que era como un complemento de esos dos, del 3 y del 4. Entonces, nada, simplemente mi duda era la Media Lab de hoy, que está más relacionada con las fake news, ¿a cuál de los bloques la puedo yo relacionar? Pues si vais al documento, os voy a decir hasta la página. Bueno, no sé, porque no lo tengo paginado, es verdad. En la página creo que lo tendría que ir contando uno a uno, que no tiene mucho sentido. En el bloque, o sea, el Media Lab de hoy, ¿sí?, está exactamente en el bloque 4. Lo podéis ver en el documento que apoya al libro. O sea, seguiría siendo también un poco como el del profesor Gil Quintana del otro día y apoyaría un poco al bloque sobre redes sociales y sociedad postdigital, ¿sí? En la sociedad postdigital. Y veis que hasta que no vayamos al bloque 5, que es la clase del webinar sobre metaverso, y el Media Lab 4, no vamos a pasar a ese bloque 5. O sea que seguimos aún en el bloque 4, siguiendo el itinerario de ese documento de apoyo. Vale. Bien. En cualquier caso, uno de los grandes problemas que estamos teniendo este año es que os ponemos el link a las clases grabadas y no os da acceso, os pide otra vez tal. Habéis visto que en los dos últimas videoclases o dos últimos encuentros y el último Media Lab lo hemos subido a YouTube. Y ahí no estáis teniendo problemas. A partir de ahora seguiremos subiéndolo a YouTube, ¿vale? Para que no tengáis problemas. Porque os tenemos que derivar al servicio técnico por incompatibilidades a lo mejor con vuestro equipo informático, con lo que sea. En cualquier caso, lo importante es el acceso a la información y lo que estábamos haciendo anteriormente. Resulta que os daba dificultades de acceso y no podíais entrar, os decía que no teníais permisos, etcétera. Bueno, pues a partir de ahora espero que esto ya esté todo resuelto. Acordaros que tenéis una pestaña central que se llama General, al lado una pestaña que se llama Encuentros, Media Lab y Webinars, y después otras pestañas. Bueno, pues en esa de Encuentros, Media Lab y Webinars os vamos poniendo todas las clases, ¿de acuerdo? Cualquier problema que tengáis, ya sabéis que lo que tenéis que hacer es simplemente comunicárnoslo. Hoy estamos en un tema muy bonito, que es el de la desinformación, el tema de la manipulación informativa y la era de la fake news, que sabéis que se le ha llamado a nuestra era, ¿no? Nuestros días, nuestra sociedad. ¿Por qué? Pues ya en el año 2017 en Estados Unidos la palabra fake news fue la palabra estrella, la que más se utilizó en todo el año 2017. Y bueno, pues es que eso nos puede dar idea de que las fake news son un fenómeno actual, y no. En este Media Lab nos vamos a dar cuenta que las fake news han existido toda la vida, desde la antigua Roma, en la Edad Media, la Edad Contemporánea, siempre, y se encuentran en los registros que han llegado a nuestros días ejemplos concretos. Aunque los ejemplos que yo voy a poner aquí para la reflexión de esta tarde van a ser más modernos, ¿vale? Entonces, fijaros que en aquel Media Lab que hicimos sobre imagen hablábamos de una cosa que se llamaba encuadre, ¿verdad? Ese encuadre era lo que nos hacía cuando nos hacemos un selfie, cuando recortamos una imagen que está demasiado lejos para que se vea más cerca, etcétera, nos hace ese encuadre
ese encuadre a que nosotros representemos la realidad que hay en la foto de manera diferente. Acordaros, en encuadres más grandes, con más distancia, el sentido es diferente a los encuadres más pequeños de menor distancia. Lo quiero poner con este ejemplo lo conocéis todo el mundo, ¿no? Que es la Estatua de la Libertad de Nueva York, donde con ese encuadre grande damos una representación más objetiva de lo que es. Es decir, eso seguramente está tomado desde el barco que hace esos itinerarios por el río, ¿no? Y entonces coges un encuadre amplio. Pero según el tipo de encuadre que le hagas, vas a construir una realidad diferente, que es lo que llamábamos en aquel Media Lab 1 la realidad construida. Por ejemplo, si os ponéis justo debajo de la Estatua de la Libertad, fijaros que estáis empoderando esa imagen, esa estatua, ¿no? Si os ponéis, por el contrario, desde arriba, en un picado, al contrario, lo que estáis es empequeñeciendo esa imagen. Si os ponéis... perdón. Entonces, dependiendo, si os ponéis en un plano detalle, estáis resaltando una parte de la estatua y así sucesivamente. No vamos a trabajar mucho más de esto porque ya lo vimos en el primer Media Lab, ¿vale? Pero quiero que resaltéis la importancia del encuadre en esta imagen. Fijaros que la imagen central es la verdadera, es decir, hay dos personas del ejército y una persona que está recibiendo agua, pero al mismo tiempo está siendo apuntada por una metralleta o lo que sea, ¿no? Pero fijaros, si yo recorto la parte derecha de esa imagen, es decir, esta que tenéis aquí, estamos viendo... O la imagen, la realidad que nos muestra es del ejército haciendo un acto humanitario, dando agua a una persona que claramente la necesita. Sin embargo, fijaros que si yo recorto y hago el encuadre en la parte izquierda de esa imagen, lo que estoy representando es una realidad hostil de una persona que es un militar ante alguien que por esa posición más abajo respecto al militar es prisionero, ¿no? Entonces, fijaros la importancia que tiene ese encuadre, ¿vale? Y la importancia que tiene con el significado y la realidad que construyes con esa imagen. Pero resulta que, como os decía antes, esa realidad construida ha sido una constante a lo largo de toda la historia de la humanidad. Habrá manifestaciones escritas o no las habrá, dependiendo de la época. Pero tenemos que entender esa realidad construida como una manipulación. Fijaros ahí que vemos en la imagen de la izquierda a Abraham Lincoln, ¿vale? Es una imagen muy famosa, todo el mundo la reconocemos, pero resulta que el cuerpo no es de Abraham Lincoln. El cuerpo que pusieron a esa imagen es, curiosamente, de un esclavista, un líder que defendía la esclavitud, es decir, todo lo contrario a Abraham Lincoln, ¿vale? Que se llamaba Calhoun, y que a la historia ha pasado su cuerpo con la cabeza de Abraham Lincoln, ¿vale? Si nos fijamos en esta imagen, ahí estamos viendo a dos personajes a la izquierda y a tres en la derecha. La real es la de la derecha. Ese personaje que desaparece en un momento determinado en la imagen de la izquierda es una manipulación de la realidad, porque ese personaje estaba ahí. Es un personaje que se llama Yethot,
y era pues un líder muy colaborador de Stalin en un momento determinado, pero que se enfrentó a él, a su autoridad. Y Stalin lo que hace es que lo ejecuta y efectivamente hace desaparecer su imagen en cualquier documento gráfico que pueda representar a la época. Esa es la historia de Yehov. Pero si vemos aquí, este es otro ejemplo muy famoso de manipulación, aquí lo que estamos viendo es precisamente una masacre, la masacre de Kem, que se realizó en 1970 en Kent State. Bueno, pues fijaros que es un campus universitario y que la imagen real es la de la derecha, pero ¿qué tiene esa mujer central detrás? Tiene como una especie de estaca, que en realidad lo que no es una estaca, es un póster, ¿no? de la verja, ¿no? Y como la representación era no adecuada, quitan de la imagen ese póster y entonces aparece, y lo que queda para la posteridad es la imagen de la misma imagen pero sin el póster. Eso es otra manipulación de la realidad. Aquí tenéis una publicación, ¿no?, de una guía de televisión estadounidense donde aparece Oprah Winfrey con un cuerpo que no es el suyo. El real es de Anne Margaret y lo que hicieron es que esta actriz, ¿no?, Oprah, se la representa en la portada con el cuerpo de otra persona, otra manipulación de la realidad, ¿no?, informativa. Esto que veis aquí es cuando en 2006 se hace bueno, en realidad es una foto que aparece en Reuters, en la agencia, en la guerra del Líbano, donde aparece la ciudad después de un ataque israelí, ¿no?, con humo. Pero la realidad, la imagen real no era así, sino que de forma bastante chapucera el fotógrafo reproduce, para dar más énfasis a la imagen, más humo del que existía. Bueno, lo que hizo es clonar el humo y le supuso un... vamos, lo echaron de la agencia, ¿no?, de noticias. Aquí podéis ver cuando en 2008 aparece los misiles iraníes, ¿no?, que lo único que estaban presentando al mundo era su potencial bélico y de pronto les aparece que uno de los misiles no salió. Y entonces esa manipulación obedece a que parece que salen los 4 misiles y así se presentan al mundo. Otro ejemplo es el de Obama con la petrolífera BP. Bueno, pues este es una portada de The Economist que la verdad es que el encuadre es muy importante aquí, porque fijaros, aparece Obama a mano izquierda y detrás la petrolera, ¿no?, allí en el mar, tal. Pero la imagen real es la de la derecha. Realmente ni siquiera era el momento de que el vertido de BP que se produjo en el Golfo de México. Es otro entorno, tal. Y lo que estaba haciendo Obama ahí es que le estaban explicando distintas circunstancias de lo que es la playa que estaba visitando, pero ni siquiera era el momento en el que BP vertió en el Golfo de México los vertidos, ¿no?, el petróleo que
produjo digamos que un mal medioambiental muy importante. Hay otra manipulación mucho más antigua que está en vídeo y que obedece al momento en el que, y más peligrosa, en el momento en que las elecciones de Estados Unidos de 2000, o sea, 1964, bueno, no sé, sí, es el año 1964. Es cuando ganó Johnson como presidente de Estados Unidos y en su campaña electoral llevaba este vídeo que ahora os leeré cuál es el mensaje exacto, y que solamente la sociedad estadounidense permitió que se emitiera una sola vez. Ahora vais a entender por qué. Vamos a ver el vídeo. One, two, three, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. These are the stakes to make a world in which all of God's children can live, or to go into the dark. We must either love each other or we must die. Vote for President Johnson on November 3rd. The stakes are too high for you to stay home. Bueno, si os dais cuenta, estaba diciéndonos este anuncio, debemos hacer un mundo en el que todos los hijos de Dios puedan vivir o sentirse a ver, perdonadme que encienda la luz porque no estoy viendo ahora mismo ya se me ha ido desde donde estoy la luz. Decía, debemos hacer un mundo en el que todos los hijos de Dios puedan vivir y sumirse en la oscuridad, o todos debemos amarnos los unos a los otros, o todos debemos morir. Vota y los estados son muy importantes como para que te quedes en casa, ¿vale? Era una invitación a votar en esas elecciones, pero claro, utiliza la imagen de una niña que está con una margarita contando pétalos, pues según su edad, pues como lo hacía, ¿no? Y sobre todo aparece la bomba y aparece el mensaje. Ya digo que la sensibilidad de la época no permitió que se volviera a emitir una segunda vez, ¿eh? Pero también me gustaría que vierais cuando en el año 2002 una serie televisiva emitida y hecha desde Argentina, que también luego se emitió en España, se llamaba Los Simuladores, cómo dan esa idea de representación de la realidad, de manipulación, para que podáis sacar alguna conclusión. Ay, dice que el vídeo no está disponible. ¿Por qué? Qué pena. Qué pena porque yo lo tenía que haber subido a mi canal y así evitaba estas cosas. Bueno, en este vídeo, que si esto luego ya os lo hago pasar, si queréis, por el mensaje individual o en el foro, de alguna manera, lo que le hacen un juicio es a la publicidad y a cómo se justifica la manipulación del marketing, de la publicidad, con el fin de que las empresas ganen dinero. Y efectivamente, en ese juicio hay un abogado, hay un fiscal que hace
unas preguntas específicas a este personaje, que es el que representa a la publicidad, a los marketing, y se defiende, ¿no? Y entonces está muy bien entender cómo las preguntas van por una vía más ética y de compromiso con la sociedad, y las respuestas de este hombre es por una vía más de empresa y de beneficios de la empresa. Quedo con este encargo de poneros ese vídeo. Es muy cortito, pero es importante para vuestra reflexión. Bueno, pues como... ¿Perdón? Perdón, creía que queríais comentarme algo. Hace muchos años que venimos investigando respecto a la desinformación, a la fake news, y en esa investigación nos hemos unido en proyectos europeos a otros países como Francia, Rumanía, Suecia, y hemos trabajado sobre el tema de la fake news. Pero dentro de Francia había un partner muy importante, que es la agencia France-Presse. Es la misma función, es una agencia nacional de noticias de Francia, es la misma función que tiene la agencia EFE en España. Entonces, ellos, por el compromiso público que tienen, desarrollaron un plugin que se llama InViewVerify, que es un plugin que valía para verificar imágenes y para verificar vídeos, ¿vale? Es decir, con ese plugin tú lo instalas en tu ordenador y lo puedes usar para detectar en imágenes fijas y en vídeos posibles manipulaciones y que no son parte del vídeo inicial, ¿vale? Entonces, ¿qué hacíamos la UNED en aquel momento, en esos dos proyectos? ¿Qué hacía la Sorbona, que era la otra universidad francesa que participaba, y las otras dos universidades de Rumanía y de Suecia? Pues hacer todo el acople pedagógico para que ese plugin se utilizara y se creara un hábito de uso ante cualquier noticia que nos venga en forma de imagen o de vídeo. Porque, claro, nos dimos cuenta de que a la hora de alfabetizar mediáticamente a la población europea, sabíamos que como realmente estaban alfabetizados lingüísticamente, pues resulta que la manipulación en texto la podían detectar fácilmente porque se iban a las fuentes. Si esas fuentes existían, bien. Si eran confiables, bien. Si no, pues era manipulación. Pero, ¿qué pasa cuando son imágenes? Ahí me pregunta Sergio si este plugin se puede instalar en servicios móviles. Cuando yo he trabajado en este proyecto, no. Tenía que ser en ordenador de sobremesa o en ordenador portátil. Pero este proyecto lo terminamos en el año 2018 y no sabría decirte si ya han hecho la versión para la telefonía, los smartphones, ¿no? Es muy posible que así sea, ¿vale? Entonces, ¿qué se quería? Y funciona en España, por supuesto, funciona en cualquier parte del mundo. Además, está hecho en francés, que es el lugar del país de origen que lo crean, en español, en inglés y no recuerdo muy bien si también estaba en rumano, pero francés, español y inglés, seguro. Entonces, perdona, Sara, ¿el plugin que es un programa, una instalación de una aplicación? Es un añadido que tú instalas en tu navegador y que te hace utilizarlo. Fijaros, si yo tuviera aquí una imagen, que yo creo que la tengo, yo tengo aquí el plugin en mi pantalla, ¿lo veis? InViewVerify. Yo clico aquí y me dice, abre el plugin, abre el asistente para este sitio, es decir, me dice si yo quiero que me asista en este espacio que estoy viendo ahora mismo y abrir el aula porque hay un aula de aprendizaje.
¿vale? Entonces, esto es muy curioso y ahora os voy a enseñar ejemplos en los que yo lo he puesto en práctica y luego lo podemos poner en práctica después de la clase en algún otro momento si estáis muy interesados e interesadas. En el Play Store ya está, entonces si está en el Play Store, Silvia, seguramente está para teléfonos smartphone, para teléfonos inteligentes, ¿vale? Bien, pues es algo que se te instala aquí, Elena. Bueno, Elena, me la has preguntado lo de qué es exactamente el plugin, ¿no? Creo que ha sido Rocío. ¿He podido escucharte a ti, Rocío? No, Silvia, ¿no? Sí, sí, Rocío, es que no sabía exactamente lo que era, si se podía instalar en el teléfono, Sí, si era por el ordenador. En el navegador y se te queda aquí en la pantalla y cuando tú vieras aquí una imagen, cuando vas navegando por redes sociales o por cualquier sitio, ves una imagen sospechosa o un vídeo sospechoso, le das ahí y lo analizas. Esa es la funcionalidad. De hecho, mirad aquí, estos dos ejemplos que vamos a ver ahora se han realizado con InVid We Verify. Y ahora lo vamos a ver, pero quiero que veáis la diferencia entre noticia, noticia falsa y desinformación. Noticia está definida como una información que es reseñable, que es reciente y además que es importante. Así lo dice Oxford University Press y así lo consideran todos los países. Pero cuando aparece noticia falsa o fake news, hay muchos puristas del lenguaje que dicen es imposible llamarle noticia falsa, porque si noticia es sinónimo de veracidad, porque le pongas el epíteto luego falsa, no va a cambiar el concepto. Pero es verdad que internacionalmente, cuando tú hablas de fake news, lo que te estás queriendo referir es a información fabricada, que imita o hace verosímil lo que está diciendo, pero sin embargo no es verdad y que tiene una intención no honesta, ¿vale? Con la gente que vaya a ver esa imagen, esa noticia. Luego, hablamos de desinformación cuando está llena de informaciones falsas, informaciones inexactas, que además puede querer vender algo, puede querer crear rumores para estar falseando, ¿no?, alguna información, engañando a la gente, incluso haciendo bromas. ¿Sabéis cuál es el mayor daño que podemos hacer los ciudadanos y las ciudadanas a la sociedad respecto a la manipulación? Pues muy sencillo, el viralizar noticias falsas o información falsa. Pensad una cosa, compartirla, viralizarla, compartirla. Pensad una cosa, si yo alegremente, porque recibo algo y me ha hecho gracia y no he ni siquiera estudiado si puede ser falso o verdadero, lo distribuyo a mis seres queridos, a mis amigos, amigas, tal, ¿qué estoy haciendo? Como a mí me viene una información de una amiga o un amigo que pues me lo creo. Y entonces yo a su vez hago el mismo procedimiento, comparto. Y por eso en la época actual estamos llegando al momento en el que la información falsa campa a sus anchas, es decir, no, es muy difícil ponerle límites, precisamente porque no hay una alfabetización mediática adecuada para que la gente, antes de compartir, reflexione y vea si realmente es verdadero o es falso, ¿vale? Fijaros 4 casos como muy sangrantes de cosas que han sido noticias falsas, pero que lo que han hecho es producir cosas o acciones muy importantes y muy significativas con el fin de hacer daño a la sociedad, a la humanidad. Me vais a permitir
que os quiero decir con todo detenimiento y con toda la información, caso por caso, lo que ocurrió exactamente. Por ejemplo, en Pizzagate, en Estados Unidos, lo que ocurrió es que un hombre entró disparando a una pizzería y mató a personas. ¿Y qué intención tenía ese hombre para pasar así y matar a personas? Pues porque se difundió un bulo, una información falsa de que en esa pizzería exactamente, Hillary Clinton era la responsable de que ahí se escondiera una red de pedófilos. Es decir, que había habitaciones ocultas donde se hacía tráfico sexual con menores, ¿no? Este hombre, muy sensibilizado con el tema, ni corto ni perezoso, va y arremete disparando y sin más, ¿no? Esto. Pero eso se difundió a través de medios de comunicación y eran noticias, bulos falsos. Fijaros aquí en el de los trolls rusos, que polarizaron el debate de las elecciones de 2016. Está más que comprobado que Putin, con algunos aliados de Estados Unidos, lo que hizo es crear unos trolls en redes sociales y convencer a personas de raza negra, a personas del colectivo LGTB y a personas también liberales que no debían votar en esas elecciones, puesto que lo que estaban haciendo eran a beneficiarse y aprovecharse de ellos, ¿no? Y que en realidad si iban a votar les estaban haciendo el juego, ¿no? ¿Y qué se comprobó? Se comprobó que el tanto por ciento respecto a las elecciones de 4 años antes de población negra, de población LGTB o de liberales en general, redujo el número de votantes, con lo cual benefició precisamente y fue muy, muy efectivo, ¿no? Luego, en el tema de los linchamientos de India, también en India también es algo muy dramático, porque en el año 2018 hubo una oleada de linchamientos. Fijaros que estas informaciones falsas se viralizaron a través de WhatsApp. Y lo que ocurrieron es que 22 personas aprovecharon todas estas informaciones que iban recibiendo. Ha abierto y hace ¿Sí? Vale, ahora. Entonces, resulta que la información que se distribuía falsa por WhatsApp era que había gente occidental que venían precisamente simulando que venían de vacaciones a la India, pero lo que hacían era tráfico infantil. Robaban a niños, se los llevaban y a lo mejor hacían el tráfico no a lo mejor, la afirmación es que hacían el tráfico en sus países. 22 personas en esos linchamientos tomaron la justicia por su mano y mataron a un ingeniero de 32 años que estaba allí de vacaciones, realmente de vacaciones, y a su familia y amigos, ¿no? Y el último caso, que esto también fue real y que se produce por la viralización de noticias falsas, es el genocidio en Birmania. Porque en Birmania hay un grupo de población que se llaman los rohingyas, que son una población bastante marginada allí. Bueno, pues a través de Facebook lo que empezó a distribuirse es que eran una población muy perjudicial,
porque lo que hacían eran matar a personas, perjudicar, y mucha población de Birmania se tomó la justicia por su mano y empezaron a matar a hombres de esa minoría rohingya, a violar a mujeres. Y fijaros que a Facebook se le culpó de no haber puesto fin dentro de Facebook a todo ese movimiento, ¿no?, de difamación, y luego Facebook pidió perdón, pero a posteriori. ¿Vale? Bien, fijaros. Este es un ejemplo que podéis ver de manipulación de imagen. Fijaros, está hecha con el plugin INVI We Verify. Esto es una conferencia o una manifestación del ministro de Economía griego, que estaba hablando delante de un cuadro. El caso es que el cuadro delante del que estaba hablando no era el grito de Munch, como está ahí en la imagen, sino que era de la mujer desnuda, que no parecía muy oportuno y no quedaba muy bien como político, ¿no? Entonces, el gobierno griego, cuando tiene tantas críticas al hablar delante del cuadro de la mujer desnuda, pues entonces lo que hace es que falsifica la imagen y cambia la imagen de la mujer desnuda por el cuadro del grito de Munch, ¿no? Entonces, ¿cómo el plugin INVI We Verify detecta que hay manipulación? Pues con una herramienta que tiene ese plugin que se llama Ghost, ¿vale? Y cuando tú haces el Ghost, lo pasa el plugin por toda la imagen y nota unas zonas calientes que, si os dais cuenta, coinciden exactamente en el área de la imagen donde está el cuadro. Eso ha sido cambiado. Y luego el propio plugin lo que hace es que te explica cuál ha sido la manipulación y cómo lo ha determinado. Aquí Elena me pregunta algo, dice: Sara, ¿nos puedes corroborar nuestras ideas en el debate sobre cuál es la diferencia entre la fake news y la desinformación? Bien, hay bastante debate, valga la redundancia, entre esta diferenciación. Cuando se habla de fake news, en general, si tú lees a muchos autores, estás hablando de algo que tiene más que ver con el tema de reírse, hacer una broma, desprestigiar a alguien, conseguir tus logros comerciales, porque estás dando a entender lo malo que es tu tema de, o sea, tu competencia, ¿no? Pero cuando hablas de desinformación, ya estás hablando de una intencionalidad, es un concepto como más global, y estás hablando de una intencionalidad que raya con las cuestiones éticas, ¿vale? Entonces, lo que estamos hablando en estos 4 ejemplos, más que noticias falsas, es desinformación, porque trasciende a la vida real con estas desgracias que estoy explicando yo. Pero si tú te vas a otros autores, hablan de que noticias falsas es precisamente lo máximo y que la desinformación está compuesto de noticias falsas. No está claro del todo, y si vas a otros autores o otras autoras te están diciendo es que noticias falsas no existen. O sea, o hay noticias o hay información falsa, pero noticias falsas no existen. Fake news es un concepto erróneo. Todo eso os lo vais a encontrar, ¿vale? Para mí, lo más correcto y lo más global y a lo que tenemos tender y que no ha tenido
diferencias en cuanto a los autores es a la desinformación. Eso es lo más correcto para mí. Sara, y una cosilla, lo que has dicho en el primer concepto de fake news, que está asociado a las bromas, a lo malo, ¿no? Sí, Es lo que ha hablado al principio. pero no, fijaros que está aquí en la pantalla, pero no con una intencionalidad de llegar a los límites. Es decir, se queda en un nivel anterior a la desinformación. Pero ya digo que esto no lo entendáis así porque cada autor te lo va a definir de una forma diferente. Hay gente, es que realmente el concepto fake news aparece, como os digo, como palabra del año en el año 2017 y ahí la gente empieza a coger el término y a apropiárselo. Pero el término de la desinformación es mucho más antiguo. Mucho más antiguo y aparece a lo largo de toda la historia. Es decir, el que la imagen de Abraham Lincoln aparezca con el cuerpo de otra persona, pues es desinformación pura y dura. Si en nuestra época tuviéramos ese ejemplo concreto, diríamos que es una fake news. Porque, Ildefonso, ¿por qué no terminas de entenderlo? Porque no hay una separación clara entre lo que es desinformación y lo que es fake news. Leas al autor que leas, te vas a encontrar hacia una tendencia o hacia otra. Pero si no queremos confundirnos y queremos entender las fake news como desinformación, también es correcto. Perdón, Sara. Es que desinformación no es falsa de información, no es falta de información. Es una tergiversación de la información interesada. Sara, ¿Vale? Sí, adelante. imagínate que tuviésemos que responder a esta pregunta en el examen, pues podríamos empezar diciendo que no es claro, que hay unos que consideran que uno es como intencional, el otro no, pero también hay la versión contraria, y que nosotros vamos a utilizar este término para referirnos a esto y este otro término, y a partir de ahí desarrollamos. Exacto, está claro. Eso es lo correcto. Y entonces dices, lo que dice José Manuel, ¿desinformación es manipulación? No exactamente. Desinformación lleva a la manipulación. Manipulación es la consecuencia de la desinformación. Y José Manuel, siempre la desinformación es interesada, o sea, tiene una intención. También puede ser por omisión, pero no está tan claro que sea por omisión una desinformación. Aunque la omisión también desinforma. ¿Os dais cuenta cómo todo está desarrollado? Si decís en el examen, por ejemplo, la desinformación principal, bueno, tiene una intención siempre y a veces se produce por omisión de la verdad corroborada, pues Javier y yo lo vamos a dar por válido, porque en realidad es una composición elaborada, José Manuel, y creo que puede obedecer a gran parte de la desinformación que tenemos en la actualidad. Podemos hacerlo así. Una pregunta, Sara. Por terminar con José Manuel, ¿la omisión puede ser intencionada o no intencionada? La omisión intencionada, que es la que tú estás atendiendo, sí forma parte de la desinformación. Adelante. Sí, que mi pregunta es, porque más o menos voy entendiéndolo un poco mejor, como con los compañeros, como que desinformación es algo como más global, que es lo que viene más desde la antigüedad, que siempre tiene un objetivo, aunque sea por omisión, porque al final nos está manipulando de cierta manera. Sí. Podría ser que esta apropiación que hemos hecho del término fake news sea por todo esto del aprendizaje informal que hacemos fuera de la escuela,
O sea, un poco relacionarlo con esa falta de alfabetización digital de verdad que tenemos, ¿no? Que compartimos las cosas, aprendemos fuera, pero no reflexionamos. Entonces, hemos tomado el término fake news, sí, pero realmente no responde al concepto, lo que decían, ¿no? Porque new tiene una definición y es noticia y tiene que ser veraz. Tiene que ser Podría veraz. ser. Es así, es correcto. La reflexión es correcta. Y como dice Raquel, la intención de la desinformación tiene una connotación negativa. Perfecto. Raquel. Sí, perdona, Sara, soy Raquel. Sí. ¿Esa connotación negativa siempre es por un interés, la desinformación estamos hablando? ¿Un interés, por ejemplo, las grandes empresas, un beneficio? O... Para una persona, sino para que se molesta. A modo de publicidad también podemos ver esto, ¿no? También lo vemos. El marketing, por ejemplo. Efectivamente, lo vemos. ¿Sería desinformación en publicidad? ¿Sería publicidad engañosa, por ejemplo? Sí, la subliminal también. Vale. Ambas. Y este segundo ejemplo que os traigo es lo que vemos así, son mujeres con un atuendo musulmán típico, están delante del centro de empleo francés y lo que hizo, esta imagen se hizo viral porque venía acompañada del comentario de las mujeres musulmanas nos quitan el trabajo a los franceses y solamente hay, y reciben el paro de todos los impuestos que vamos pagando los franceses. ¿No se ve nada? Bueno, no se ve nada porque como vais a tener luego la imagen la vais a poder poner en grande, porque está muy pequeña, ¿verdad, Irene? Muy pequeño, vale. Luego vais a tener la presentación, con lo cual la vais a ver. Entonces, fijaros, al analizar esta noticia, no es que sean mujeres que están pidiendo trabajo ante la oficina del paro francés, porque resulta que el logo de la oficina es falso, está puesto a posteriori intencionadamente para que haya un movimiento en contra de las mujeres musulmanas que están viviendo en Francia, porque le quitan el trabajo a los propios franceses. ¿De acuerdo? Y estas cosas que vemos por aquí, que son zonas calientes y que detecta el plugin, es precisamente donde se ha manipulado la información, ¿vale? Para que dé esa intención. Perdona, Sara. Sí, adelante. Entonces, ¿en la fake news no hay intención negativa? Sí hay intención negativa, pero no tan cruel y con tantas consecuencias y con tanta premeditación que en la desinformación como tal. Porque igual es una información fabricada, igual que la desinformación, pero en realidad más es con una intención no tan maligna, ¿vale? Es para hacer bromas, es para, imaginaros, estos vídeos de Obama que dicen cosas que no tienen nada que ver con el discurso de Obama, pero dicen cosas sobre otros adversarios políticos, ¿no? Y con inteligencia artificial se han creado esa información falsa con el fin de hacer gracia, ¿no? Probar una herramienta muchas veces. Los vídeos estos que se hacen, por ejemplo, representando a personajes pues famosos que todos conocemos, haciéndole ese tipo de gracia, de broma, sí. ¿Serían fake news? Claro, esa no llega a ser desinformación pura y dura, pero sí que sería información fabricada, información falsa. Porque la intencionalidad es lo que diferencia, según muchos autores, cuidado, que volvemos a insistir en lo mismo. Hay otros autores que no lo diferencian así, pero mi posicionamiento es ese. La información falsa que no llega a tener esa intencionalidad tan maligna, entre comillas, sería lo que se conoce como fake news. Podríamos decir... Por ejemplo, Salama habla de que
dice, en esta imagen sería más desinformación por la intención de odio. Claro, fijaros que hemos visto a unas mujeres inmigrantes en Francia que les han manipulado la imagen para que haya un discurso del odio contra ellas. Eso no es una fake news, eso es una desinformación pura y dura. Entonces, Sara, una preguntilla. Lo que es la desinformación trasciende a la vida real, incluso serán situaciones como la que has dicho, Sí. Es mucho más tóxica que la fake news, ¿no? Totalmente. Porque conduce a situaciones de desgracia, sin embargo, las otras se quedan en bromas, ¿no? Quedan en bromas que a lo mejor se escapa luego la broma, y ya sabéis que algunas bromas tienen consecuencias fatales sin tener esa intencionalidad implícita a la hora de crearla. ¿Se puede decir, Sara, que la fake news se utiliza para intentar hacerte viral o que tu noticia se haga viral para todo el mundo, que se propague rápidamente? Y lo que es la desinformación es el método que mejor, más elaborado tienen para manipular a la gente, para manipular sus ideas o sus conceptos. La mejor manera de manipularlos es una desinformación totalmente interesada que nos hace pensar justamente en lo que ellos quieren que pensemos. Cuando la fake news te está diciendo algo para intentar coger protagonismo en ese instante. Sí, y precisamente los influencers en las redes sociales, para hacer esa broma, sabéis que utilizan el tema de las noticias falsas para conseguir más seguidores y más seguidoras, claro. De todas formas, vamos a ir creando este concepto en los propios foros. Sabéis que he abierto unos foros al respecto y no hace falta que saquemos las conclusiones últimas en este momento, porque también os voy a dejar al final de la clase un vídeo para que muy reciente, de este mes de noviembre, creo que ha salido, donde yo he participado, y ahora os comentaré. ¿Os parece? Vais por muy buen camino, estáis empezando la reflexión, tenéis que leer sobre qué dicen unos autores, qué dicen otros, y tenéis que sacar vuestra conclusión. Cuando lleguéis al examen, si os sale una pregunta de desarrollo sobre las fake news, sobre la desinformación, que os pidan que la diferenciéis, una reflexión coherente con lo que habéis leído, lo que habéis escuchado en la asignatura y tal, está aprobada, independientemente de que coincida con mi percepción o no. ¿Esto está claro? Todo lo que esté fundamentado en lo que habéis leído, en lo que habéis escuchado en la asignatura, lo habéis leído dentro y fuera de la asignatura. Y ese concepto que habéis creado en la construcción del conocimiento que hacéis en la asignatura va a ser correcto si os volcáis y si os partís de fuentes adecuadas. ¿De acuerdo? Quien no esté seguro si ha construido bien el concepto, para eso estoy yo, para ayudar, para eso están los foros, para expresarlo. ¿De acuerdo? Permitidme que os presente a un señor que, bueno, ya lo conocéis, Noam Chomsky, ¿no? Que este hombre es un filósofo muy activista en su época, ¿no? En la época que está viviendo, y es en el MIT un referente, pero a nivel internacional un referente. Y entonces habla de cómo los medios de comunicación complementan o ayudan a ese momento en el que estamos viviendo de la manipulación informativa, y esta parte que os voy a enseñar ahora no la he hecho yo. Lo recopiló del centro asociado de la UNED de Cartagena, María José Hernández García. Era muy elaborado, muy bien trabajado,
y le pregunté si lo podía utilizar para futuras convocatorias de esta asignatura, futuras ediciones, y me dijo que sí, ¿vale? Entonces, aquí lo tenéis para ir manipulando, pero cosas interesantes es que hay 10 estrategias que producen información mediática, ¿vale? Muchos autores coinciden en estrategias de la manipulación y yo voy a decir algunas. Fijaros en lo que estamos viviendo en España en la actualidad, a ver si identificáis algo. Por ejemplo, la distracción. Si tú quieres que alguien no piense sobre una cosa, pues que los medios de comunicación empiecen a hablar de otra. Tú sacas una noticia que llame la atención y olvida la anterior. ¿De acuerdo? Estrategia 2. El medio de comunicación muchas veces para manipular crea problemas, los lanza a la población en general y luego al poco tiempo, a posteriori, crea las soluciones. Por ejemplo, tú puedes crear una crisis económica del aceite, de no sé qué, no sé cuánto, y luego creas las soluciones. Eso es otra forma de manipulación. Al pueblo pan y circo, decían los romanos, efectivamente, Ana Isabel. Gradualidad. Si tú tienes que dar una noticia muy dura, muy dura, muy dura, como la que estamos viviendo actualmente en España, dala gradualmente. Primero no hables del nombre, luego empieza a dar el nombre, pero sin dar el nombre con algunos conceptos, luego da el nombre, tal, porque la audiencia lo que va a hacer es habituarse precisamente a algo que es inevitable o que la audiencia percibe que va a ser inevitable, con lo cual deja de luchar. Estrategia 4. Podemos esperar a que todo irá mejor, luego todo se va a reconducir, todo va a estar mejor. Entonces, lo que hacemos en los medios de comunicación, tanto de masas como sociales, pues empezamos a diferir respecto a algo, pero sabiendo que luego se va a dar la solución. Si tú te creas, o sea, si tú te diriges a la audiencia como si fueran niños o niñas, o sea, con un lenguaje muy claro, muy tal, pues en realidad también es una forma de manipulación, ¿no? Decía Noam Chomsky. Si tú utilizas las emociones de la audiencia que te va a escuchar, es otra forma de manipulación. Si tú utilizas la reflexión, no vas a manipular tanto como si alegas a sus emociones, a las emociones de la gente que te va a leer, que te va a escuchar. Si tú, como medio de comunicación, mantienes, o como institución que da la información, mantienes a la audiencia en la ignorancia y a la mediocridad, pues obviamente la vas a poder manipular más fácilmente. Eso pasaba en la época en la que había tanto analfabetismo o en las dictaduras, ¿no? Todo el analfabetismo mediático hace que las audiencias sean más manipulables. Si tú le conformas a esa audiencia con informaciones mediocres, pues le vas a seguir manipulando porque no lo vas a... Pues la prensa amarilla, ¿no? Saltas la idiotez, ¿no? Y la novena y la décima de Noam Chomsky es cuando tú haces que la audiencia se autoculpe, ¿no? de su propia desgracia, o cuando tú realmente, como medio de comunicación, tienes el mayor conocimiento de cualquier persona, más que cada persona de sí misma, ¿no?
Por eso toda la inteligencia artificial está basada en indicarte qué es lo que tienes que ver, qué es lo que tienes que hacer y te está saliendo continuamente. Una persona crítica que se va dejando llevar por esa manipulación, obviamente es una persona, pues eso, más manipulable. Saúl, me dices que necesariamente no tiene que ser negativa la manipulación. Sí, o sea, venía porque una compañera hablaba del COVID, que ahí seguro que encontramos las estrategias, etcétera, etcétera, y como que se justificó diciendo sin entrar en debates ideológicos. Y yo a mi modo de ver, es decir, tú puedes manipular a la gente con malas intenciones, etcétera, etcétera, pero si tú vas a darle la noticia a alguien de que tiene cáncer, a lo mejor sin saberlo, o sin ser consciente de que tú estás utilizando métodos de manipulación, el personal sanitario lo que hace es utilizar lo mismo que Chomsky acaba de decir. Es decir, te prepara poquito a poco, pues primero no hablas de cáncer, hablas de tumor, anemia, exacto. Entonces digo que bueno, la manipulación en sí es un mecanismo que no tiene por qué ser negativo, aunque hoy lo estamos viendo. Piensa que al final todo el equipo sanitario va a decir la realidad. Claro, claro. Sí, sí, sí. Cuando los medios de comunicación al final no te dicen la realidad, sino que es algo noticia pasada, noticia antigua y falta. Claro, claro. Es decir, yo lo ponía como un contexto más general. Y de todos modos siempre es negativo, ser manipulable es negativo. Siempre, siempre. Porque en la esencia de la persona está la autonomía, el poder hacer frente a cada situación que se le ofrezca. Y saber hacerle frente. Porque en realidad, pensad que la sociedad lo que encomienda a la escuela en general, hablamos no solo de escuela obligatoria, sino el sistema educativo, por ejemplo, universitario. Lo que le pide la sociedad al sistema educativo es precisamente fórmame a toda la ciudadanía para que sepa hacer frente a lo que le va a llegar en su vida, ¿no? Como ciudadano y ciudadana. Es que esa ciudadanía que pasa por el sistema educativo, por los distintos niveles, resulta que luego pueden llegar a ser ministros, ministras, pueden llegar a ser barrenderos, barrenderas, pues van a tener un rol en la sociedad. Todo el mundo ha pasado por ahí, pero fórmamelos para que el rol que decidan o a los que estén abocados lo hagan con autonomía, ¿no? Esa es la idea. Y al mismo tiempo tú nos formas para distinguir la manipulación, por lo tanto también nos formas a saber manipular mejor. También es verdad, porque sabéis que se aprende, también es verdad, sabéis que como mejor se aprende es haciendo. Exacto. Entonces yo este taller lo hubiese podido enfocar para que realicéis una fake news o que realicéis tal con tal herramienta, con tal otra. No lo he hecho, pero se podría hacer. No, pero, y ahora ya sin broma, es decir, yo realmente considero que manipular, que una compañera decía tacto, para mí son cosas como muy similares. Es decir, al final yo estoy haciendo algo que va a provocar una emoción sabiendo que yo voy a provocar esa emoción. Y eso me va a ayudar a que tú entres en una situación en donde yo voy a poder pasar un mensaje. Después depende de cada uno si yo solo quiero utilizar de manera egoísta o para el bien común, pero al final te estoy manipulando. Es decir, si te llevo un arroz y después te invito a cenar, bueno, te estoy manipulando al final, o sea, te estoy llevando a un... Así es. Pero como la otra persona es consciente, pues no va a llevar a grandes... Va a ser más difícil. Eso es. Bueno, la manipulación, como dice José María, querámoslo o no, siempre es negativa. Y las personas a lo mejor no nos gustan que nos digan contacto si estamos enfermos o enfermas de cáncer. A lo mejor lo que nos gusta es que nos lo digan para poder vivir esos poco tiempo que tengo como yo quiera vivirlo, ¿no? En fin, todo tiene su lado positivo, su lado negativo. Mirad, en realidad habéis oído hablar de posverdad, ¿verdad? La palabra posverdad significa mentira emotiva, ¿vale? Entonces, lo que hemos dicho hasta ahora, un hecho objetivo en una noticia de un medio de comunicación influye menos que si tú utilizas emociones o las creencias de esa persona, ¿vale? Fijaros que aquí os traigo dos ejemplos para que analicéis.
En la campaña electoral en que estaban luchando por el ser presidente de Estados Unidos, Donald Trump y Hillary Clinton, se analizó el número de mentiras, de falsedades que daban en esa campaña, y fijaros qué curioso. Entre un 50 y un 70% de las afirmaciones que hacía Trump se comprobaron que fueron falsas. Y un 26% de las afirmaciones que dijo Hillary Clinton, eran falsas. Pero, sin embargo, ¿quién salió? Trump. ¿Vale? Luego, cuando el Brexit se hace estando Boris Johnson, ¿no? En el gobierno, hace la convocatoria de decisión de si seguimos o no salimos de la Comisión Europea. En aquella campaña hubo tantos mensajes cargados de emotividad y eslóganes falsos que en las investigaciones que yo más o menos he leído, la tendencia era a no salir de la Comisión Europea. Sin embargo, por un mínimo porcentaje salió que se iban y se produjo el Brexit. Fijaros si es importante o las consecuencias que tienen las informaciones no verdaderas, o sea, informaciones falsas. Hay una exposición, quien viváis en Madrid, que en la Gran Vía con Esquila, con Fuencarral, en la Fundación Telefónica, que es muy importante porque habla de la desinformación a lo largo de todos los tiempos y se remonta a la época del Imperio Romano, pero con demostraciones, ¿no?, de cosas que pasaron. Fijaros que ellos en esta exposición hablan de una escalera, la escalera de la manipulación. El que tú des una información descontextualizada es lo más básico que puedes hacer para manipular. Pero si das una información sesgada, lo que estás haciendo es propaganda, porque estás dando un punto de vista sesgado con un fin lucrativo para ti mismo, para tu persona. Dar desinformación si divulgas información falsa o engañosa. ¿Os dais cuenta que aquí las fake news están integradas en el concepto de desinformación de alguna manera, en la manera de divulgación? Pero luego hay un escalón arriba que es la propia fake news y dice información que se presenta como verdadera pero no lo es. Simple engaño o dañar reputaciones. Esta es una de las visiones de la diferencia entre desinformación y fake news. Y la deepfake son las que aparecen con la inteligencia artificial, que son vídeos, imágenes, audios, que parecen reales porque es muy difícil diferenciarlos desarrollados con los algoritmos de la inteligencia artificial, pero que no son verdaderos. Nos dice algo muy interesante José Manuel, manipular viene de manipulus, puñado de trigo, que luego se trasladó al lenguaje militar como capacidad de manejar el puñado de hombres. Interesante, no lo sabía. Gracias, José Manuel. Bueno, quien queráis o hagáis una visita a Madrid, es una exposición gratuita que está abierto todos los días, creo que los lunes descansan y que está abierto todo el día. Pasaros por ahí, que os va a encantar. La deepfake del año 2023 es sin duda esta imagen, que es una imagen falsa del Papa vestido con un abrigo, ¿no?, de Balenciaga, de la marca Balenciaga. Obviamente la ostentación no es precisamente lo que caracteriza el discurso y los hechos de este Papa, ¿no? Pero esta fue tan llamativa
que se viralizó de una forma espectacular. Y se creó con una herramienta de inteligencia artificial, Midjourney, que la hemos visto, ¿no? en el anterior, ¿no? En el Media Lab anterior. Y este es un vídeo que se hace sobre esa exposición que os estoy recomendando, que es de la Fundación Telefónica, que se llama Fake News, la fábrica de mentiras. Y con un recorrido tal. En este vídeo me pidieron a mí que participara en apoyar todo lo que decía la exposición con otros argumentos que no estaban en la misma cuando tú lo visitabas. Y poco a poco, pues realmente... Bueno, aquí es donde participo yo, ¿no? De asumirla, ¿no? Y de... Esto lo podéis escuchar luego tranquilamente, pero lo que es el vídeo te lleva a hacer una visita a esta exposición. Obviamente no es Fake como... News, la fábrica de mentiras, no es como es si el estás título allí de inmerso. una exposición del espacio Fundación Telefónica que pretende abordar el fenómeno de las noticias falsas para aprender a identificarlas. Bien, pues entonces os dejo el vídeo. Ahí estamos varios expertos y yo, la verdad es que creo que como mujer estoy yo sola. No me ha dado tiempo a ver el vídeo entero. Y es algo que entonces no sería como muy equitativo, porque ya sabéis que la mirada femenina y la masculina tiene que estar, no es la misma necesariamente y tiene que estar representada en cualquier documento mediático. Ambas. Vale, venga, dejo ya de hablar, que he hablado mucho hoy, y empezáis a hablar vosotros y vosotras. Por favor, abrid pues yo qué sé, ChatGPT, Bard, Perplexity, lo que queráis. Y preguntadle sobre qué piensa la inteligencia artificial sobre los contextos de desinformación y noticias falsas. Porque aquí estamos dándole vueltas a nuestras cabezas, nuestros pensamientos, pero ¿en qué está entrenada la inteligencia artificial? ¿Qué nos puede decir? Por favor, escribir los prompts que le habéis pedido y lo que os ha respondido que sea de interés, ¿vale? Porque este ejercicio que vamos a hacer aquí es tan importante como puede ser todo el Media Lab pasado. Es un uso reflexivo y crítico de la inteligencia artificial. Entonces, vamos a coger el tema del Media Lab de hoy y vamos a ver qué opinan sobre desinformación y sobre noticias falsas. Poner en vez de noticias falsas fake news, ¿vale? Y que os las diferencie y a ver qué os dicen. ¿Os parece? Los prompts, si habéis estado utilizando los programas, ¿no? El software basado en los algoritmos de la inteligencia artificial, me imagino que os habéis ido especializando. Bueno, pues a ver qué prompts me vais poniendo respecto a esta, que es la primera parte de un ejercicio de 4 partes, ¿vale? Ya tienes respuestas, venga. Vamos, Elena, ¿qué prompt pusiste y qué te respondió? Bueno, le he preguntado, espera, como tengo 50 pestañas abiertas, sí. ¿Qué diferencia fake news de noticias falsas? Y me ha contestado, fake news y noticias falsas son términos que se utilizan a menudo de manera intercambiable, pero pueden tener connotaciones ligeramente diferentes dependiendo del contexto y de quién los esté utilizando. En un sentido general, ambos términos se refieren a la información que es falsa o inexacta y que se presenta como noticias legítimas. La diferencia principal podría radicar en la intención o el grado de malicia detrás de la creación y difusión de la información falsa. Fake news, este término ha sido utilizado de manera más amplia y a veces de manera más política. Puede referirse no solo a noticias falsas, sino también a información sesgada o distorsionada, que se presenta como hechos. A veces se usa de manera peyorativa para desacreditar una historia que alguien no quiere aceptar, incluso si es verdadera. Noticias falsas, este término es más descriptivo y directo. Simplemente señala que la información presentada como noticia es falsa o incorrecta.
En última instancia, ambas expresiones apuntan a un problema serio, la propagación de información engañosa que puede socavar la confianza en los medios de comunicación y afectar la toma de decisiones informadas. Es importante ser consciente de estos problemas y esforzarse por consumir noticias de fuentes confiables y verificar la información antes de compartirla. Vale, y ahora, bueno, ¿en qué software lo has cogido? ¿De ChatGPT? En ChatGPT. Vale, bien. Pues ahora utilizar el prompt de dime muy brevemente la diferencia clara entre desinformación y fake news. Inténtalo. Y vamos a ver otros por ejemplo, noticias. Yo lo he hecho así, Sara, te lo he copiado. Lo que le he dicho la acción, dime la diferencia entre desinformación y fake news. ¿La tienes ahí? Sí, ahí está. ¿Y qué conclusión sacas de la información que te ha dado? Eres Rocío, ¿verdad? Sí, yo lo he hecho yo siempre le pregunto en plan directo para que vaya al grano. Pues primero me define, desinformación se refiere a la difusión de información incorrecta o engaños, ya sea de manera intencional o no, dice el ChatGPT. Puede incluir información falsa, pero también abarca información que se presenta de manera selectiva para promover una narrativa sesgada. Y sin embargo, habla también de que el término fake news, que se utiliza específicamente para referirse a noticias completamente inventadas o con el propósito de engañar a la audiencia. Habla de la intencionalidad y del alcance en ambos conceptos, y del formato y del impacto también. Vale. Y al final pone que ambos fenómenos, la desinformación y las fake news, son preocupaciones importantes en el contexto actual de la información digital y es crucial estar atento a la veracidad de la información que consumimos y que compartimos. Sabéis que, como dijimos en el Media Lab anterior, la información que te da ChatGPT 3, que es el gratuito, todo es muy verosímil, ¿vale? Parece como muy real y tal, y puede ser verdad, pero hay mucha información errónea y sesgada. Eso ya lo dijimos el otro día. La versión 4 también dijimos que está muy mejorada respecto a la versión 3, lo que pasa es que es de pago, con lo cual no nos vale demasiado. Y la noticia que os traigo hoy es que si accedéis a Bing de Microsoft, encontráis la inteligencia artificial de Bing, que es un chatbot, y se basa en GPT-4 y es gratuito. Probadlo, porque tiene muchos menos errores. Yo lo he probado en Virta ahora directamente, no he abierto ChatGPT, he abierto esto. Bien. ¿Y qué te han dicho? Venga, danos pues, tu opinión. He preguntado qué era una fake news y, bueno, lo resumo un poco: noticia falsa, coloquialmente paparrucha, es un contenido pseudo periodístico difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión, redes sociales. El objetivo es desinformar a un público específico. Suelen ser creadas con la intención de manipular la opinión pública, generar miedo, alarma social, simplemente para obtener beneficios económicos. Pueden difundirse a través de diferentes canales, como redes sociales, medios de comunicación, incluso mensajes de texto. Y después le he vuelto a preguntar si una fake news, una new fake puede hacer daño. Sí, puede hacer daño con fake news. Pueden tener impacto negativo en la sociedad, ya que pueden provocar confusiones, desconfianza y polarización. También pueden utilizarse para difundir propaganda o para manipular elecciones. Y entonces da varios ejemplos de manipulación. ¿Fake news está dentro de desinformación? ¿Que no la diferencia? ¿El qué? ¿Interpretas con eso que te ha dicho que el término fake news está dentro del término desinformación, que no lo diferencia claramente? ¿O no lo interpretas así, lo que nos has leído? No, interpreto que es como algo para generar miedo o manipular una opinión, pero no tiene una connotación tan maligna como la otra. Tan maligna como la desinformación. Bing, Sí. ¿cómo se pronuncia así? Microsoft.
Me parece Se me corta. ING, pero tendría que... Es que no lo uso realmente. Un poco huyo siempre de Microsoft, pero mira, he escrito hasta Microsoft Mac. Bien. Ahora ya hemos visto... preguntarle brevemente, siempre poner brevemente, porque estamos haciendo un ejercicio rápido, ¿cuándo aparece las noticias falsas? El fenómeno de las fake news. Utilizar mejor fake news más que noticias falsas. Y a ver qué os dice. ¿Qué PRON escribís? Acordaros que cuando escribáis un PRON, tenéis que volver a decirle, vuelve a decirme esto. O sea, varias búsquedas os hace una información más concreta y mejor. Y luego acordaros que si contrastáis la información de distintos espacios de inteligencia artificial, también vais a sacar una información más concreta. Entonces, ¿cuándo os dice la inteligencia artificial que aparece el fenómeno de las fake news? A ver qué proponéis y a ver qué os contesta. Yo lo he mirado en el chat GPT otra vez, pero parece que ahora ha acertado. Yo creo que sí, porque dice que no es algo nuevo, pero ha ganado una mayor visibilidad y preocupación con la rápida difusión de la información a través de plataformas digitales en la era de Internet y redes sociales. Y me describe las etapas de la evolución del fenómeno de las fake news. Antes de Internet, inicio de Internet, el auge de las redes sociales, la influencia en eventos políticos, reconocimiento y lucha y desarrollo de tecnologías y herramientas. Vale. Y ya los desarrolla todo. Y aquí Elena, creo que ha sido Elena, nos ha puesto que la información que le han dado, que es a partir de lo que hemos dicho en la clase de hoy, ¿no? Elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016, cuando Trump y Hillary Clinton utilizan por primera vez esta estrategia de fake news en la campaña electoral. A mí más o menos, perdón, me da las respuestas. Mira, mi compañera también lo hizo en ChatGPT, pero me ha dado un ejemplo que me gusta bastante, que es La Guerra de los Mundos, de Orson Welles. Pero no había pensado en ella, pero era claramente una fake news que causó el pánico por explicar la Guerra de los Mundos a través de la radio. Ahí está. Qué interesante, qué interesante. Sí, no lo esperaba. Sí. A mí me da otra información. En BIRT me da otras fechas. ¿Qué te dice? ¿Qué otras fechas? Sí, que existen desde hace siglos, que sin embargo ahora en los últimos años están más en redes sociales y con más facilidad. Uno de los primeros ejemplos de fake news se remonta a 1835, cuando el periódico estadounidense The Sun publicó una noticia sobre la vida en la Luna. La noticia, que resultó ser falsa, causó un gran revuelo en la época. Y después, en el siglo XX, las fake news se utilizaron con frecuencia para difundir propaganda durante las guerras y los conflictos políticos. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis utilizaron las fake news para demonizar a los judíos y justificar el Holocausto. Perfecto. Voy a coger yo ese ejemplo y lo voy a incorporar para las próximas clases, lo de la vida en la Luna, que es muy antiguo y que es muy interesante. Tercera parte del ejercicio. ¿Qué papel tiene la IA? Fijaros que le estamos preguntando a la IA qué papel tiene ella, ¿no? En la fabricación de fake news. The Sun es británico. Sí, Ignacio. A ver qué PRON le ponéis. Fijaros que estáis centrándonos en lo que os dice la IA, pero no os centráis en el PRON, en lo que vais escribiendo, porque acordaros que tenéis que hacer un diálogo con la herramienta de inteligencia artificial, y al hacer un diálogo te responde y tú le sigues, pues acótame más, pues mira, me has dicho mucho de esto pero no me has dicho nada del otro. Ese diálogo, tenéis que crear el hábito de ese diálogo. Y mira, en 1900, Herminia habla de 1835, lo mismo que hemos comentado anteriormente, lo de que hay vida en la Luna por el periódico The Sun. Así lo pone tal cual, efectivamente. Gracias, Herminia. A ver,
qué dice ella misma de su papel en la creación de la fabricación de fake news. Bueno, yo le he preguntado, digo, si estuvieras hablando con un especialista y le preguntase sobre qué papel tendrías tú, Bien. bueno, ChatGPT no se deja engañar y me dijo que el especialista me diría que ChatGPT es una herramienta neutra. Claro, me encanta su respuesta porque es como muy Respuesta neutra. Claro, que ¿Os él solo da respuestas neutras, que la responsabilidad es de, bueno, no leo todo, pero como que desarrolla los puntos, que la responsabilidad es del usuario, pues maravilloso, él se lava las manos y dice, mira, vete a demandar a otro. Claro. Que riesgos de manipulación, y ahí dice, podría discutirse que existe el riesgo de que personas malintencionadas utilicen modelos de lenguaje avanzados para, o sea, tampoco es suyo. Desarrollo ético y, bueno, que un especialista podría destacar la importancia de formar a la población para desarrollar la ética y utilizar bien ChatGPT. Es decir, ChatGPT no tiene unos abogados que dicen, mira, déjame ya tranquilo que no puedo más contigo. Ahí está. Que es eso de entrenamiento. Pero que al contrario podría ayudar a la detección de fake news. Es decir, que realmente ChatGPT es el gran salvador, ¿no? Hombre, porque nos va a ayudar a salir de este mundo de la fake news. Bien, y última pregunta para la reflexión ya de esta clase. Tipos y ejemplos de noticias falsas que se han fabricado con inteligencia artificial. A ver si nos habla de los vídeos de Obama, a ver qué ejemplos nos da. Más que tipos, ponerle ya directamente ejemplos de noticias falsas fabricadas por inteligencia artificial. A ver qué dice, qué autocrítica hace, aunque sabemos que una inteligencia artificial no puede hacer autocrítica, sino la autocrítica es el entrenamiento que ha recibido de la inteligencia humana que ha estado entrenándole. Hola. Perdamos de vista. ¿Qué ejemplos os da? Hola. Sí, hola. Aquí me da 3 ejemplos. Una del 2019. Sí. Se descubrió que un grupo de personas en Rusia estaba utilizando un modelo de lenguaje de inteligencia artificial para generar noticias falsas sobre la guerra de Siria. En la guerra de Siria, perfecto. Luego en el 2020... ¿Te decía por dónde se difundieron? ¿Por redes sociales? ¿Por dónde? A través de las redes sociales, solo eso. Perfecto. Sí. Luego otro para propaganda política en el 2020. Sí. Personas en China que estaban utilizando un software de manipulación de imágenes para crear videos falsos de políticos que decían cosas que nunca dijeron. Ajá. Y luego para manipular resultados de las elecciones en el 2021 en Brasil, estaban utilizando bots de inteligencia artificial para difundir noticias falsas sobre las elecciones presidenciales. ¿En qué año? 2021. ¿Sabes que los 3 ejemplos que te ha dado son antes de la inteligencia artificial generativa? Y sabes cómo dice Elena, dice, a mí me da varias funciones, dice, a ver, no, dice esta, algo que dice, no es ético darte, ¿quién lo ha dicho? Sí, he sido yo que antes le he preguntado y sí que me ha dado muchas informaciones, pero cuando le he dicho, no, dame ejemplos concretos, cuéntame algo que hayáis escrito, no me ha dicho, no es ético, no hago esto. Sí, eso es, así es, así es. Bueno, pues la verdad es que llevamos casi 2 horas hablando de noticias falsas, de información falsa, de desinformación. Yo os doy las gracias por esta clase en la que he aprendido mucho y espero que también hayáis aprendido mucho vosotros y vosotras. Y sobre todo porque crea un diálogo que lo vamos a llevar a la plataforma de aprendizaje, ¿vale? Así que estamos aquí todo el mundo muy a gusto, por eso nadie se quiere ir y seguimos manteniendo... Una cosilla para terminar muy rápida. Mira, hemos tenido que hacer un trabajo para Sociedad del Conocimiento y resulta que va sobre el ChatGPT, una entrevista. Sí. Y yo le hice la entrevista al ChatGPT, al 3.5, y las mismas preguntas se las hice
A1 4.0, el Bien. de Bing que está en el buscador. Eso es. Exactamente las mismas preguntas. Sí. 4 de las preguntas que eran las mismas, el de última generación las terminó con el mismo párrafo. Igual, eran toda la vez de la pregunta terminaba con el mismo párrafo. Todo va a depender de la intencionalidad y de cómo utilicemos las nuevas tecnologías. Sin embargo, la de 3.5 respondía más como responderíamos nosotros, no era tan artificial. O sea, eso es. fueron las mismas preguntas y había una clara... Claro, intencionalidad de entrenar para exactamente, de ser políticamente correcto. Exactamente, ser más políticamente correcto en la nueva versión, que es una reflexión muy importante, y que ya muchos autores están escribiendo al respecto. Bueno, pues nada, muchas gracias. Pues seguimos adelante. Un abrazo, pondré cuanto antes la clase para que la gente que no ha podido estar que la pueda ver, la pueda trabajar, y no me seáis infieles, no me abandonéis en la asignatura. Adelante, que esto es un proceso de aprendizaje colaborativo donde no podemos fallarnos. ¿De acuerdo? Abrazos. Muchas gracias. Gracias a vosotros y a vosotras.